agradecerle. La tercera, el abismo económico, el abismo chiapaneco, perdón. La cuarta, el país se está moviendo. Y la quinta, perspectiva y conclusiones. Bueno, primero, el derrumbe del mito genial. Hace 15 días estuve en Casas Grandes y ayer volví y fui a visitar el Museo de Paquimé, que es un museo espléndido desde el punto de vista arquitectónico, muy en consonancia con las construcciones, con el paisaje, es parte del paisaje realmente, pero que no se ha inaugurado. Se le dio una gran publicidad, se cacaraqueó por todos lados que iba a ser uno de los 14 museos regionales más importantes del país, y antes de inaugurarse empiezan a caerse pedazos de techo, las vigas, tiene unas vigas rústicas, boleadas con chapopote, empiezan a chorrear el chapopote sobre los eventuales visitantes del museo, las paredes están cayendo antes de inaugurarse. Se está derrumbando el mito, desgraciadamente, del Museo de Paquimé. Yo creo que el Museo de Paquimé deberían dejarlo ahí por lo pronto, porque es una figura muy gráfica de lo que sucedió con la economía en México. Fue el niño a besar, fue la economía en México, fue el gran mito durante 6 años. Ya habíamos entrado al primer mundo. México había tenido grandes logros macroeconómicos, como eran controlar la inflación, lograr repuntar poco a poco el crecimiento económico, atraer la inversión extranjera y hacer la reforma estructural, entrar en un país globalizado. Este era el gran mito que vivimos durante 6 años, y ya tocaba nada más luego que las familias pudieran entrar a disfrutar el museo. Y cuando las familias se disponían a entrar a disfrutar el museo genial de la economía, resulta que se empiezan a caer las paredes y las vigas se empiezan a chorrear chapopote. Eso pasó el 20 de diciembre con la economía mexicana, también empezó a derrumbarse. Este derrumbe, que fue evidente ya el 20 de diciembre con la devaluación primera, fue precedido de muchos focos rojos. Empezaron a prenderse las alarmas por todos lados. ¿Y quién nos dice que empezaron a prenderse esos focos rojos de alarma? Pues nos dice quien sabe más de la realidad mexicana, que es la Central de Inteligencia de los Estados Unidos, la CIA. Dice que desde el 93 empiezan a darse señales de alarma. Empieza a verse sobre todo que la balanza de cuenta corriente de México, o sea, la diferencia que hay entre lo que importamos y lo que exportamos, empieza a dispararse de una manera muy preocupante. En noviembre de 94, todavía los últimos días del salinismo, el gobernador del Banco de México, Miguel Mancera Aguayo, dice lo siguiente, cuando le dicen que México va a tener un déficit de cuenta corriente de 28,000 millones de dólares. O sea, importábamos mercancías por 28,000 millones más de lo que exportábamos. Entonces, él dice, no hay que preocuparse. El déficit es la medida del éxito. El déficit es la medida del éxito. Esto significa que nuestra economía es tan pujante que puede comprar mucho en el extranjero, y gran parte de lo que compra son bienes de capital para reactivar o para activar nuestra industria. Entonces, esto le va a dar estabilidad, se va a conseguir la estabilidad a corto plazo. Entonces dicen, estamos muy contentos porque este problema, este faltante que tenemos en la cuenta corriente entre importaciones y exportaciones, ¿sí está claro? Este faltante que tenemos lo cubrimos con la balanza de capitales. Sí compramos más de lo que vendemos al extranjero, pero sin embargo nos llega mucha inversión extranjera. Entonces con esto cubrimos este faltante.
Por eso nuestro país está integrado con éxito en la economía internacional. Esto era noviembre de 1994. Sin embargo, ese déficit cada vez va a pesar más en la economía del país. En 82 el déficit era del 3% del Producto Interno Bruto. O sea, todo lo que producía el país, el déficit significaba el 3%. En 1994 llega a 8% del Producto Interno Bruto ese déficit y llega hasta los 29,000 millones de dólares. Además, la famosa inversión extranjera que venía a colmar ese espacio, ese déficit, la inversión extranjera, era una inversión extranjera muy veleidosa, la famosa inversión golondrina. En 1993, la inversión extranjera en México fue de 33,000 millones de dólares. Sin embargo, de esos 33,000, únicamente para cerrar los números, de 33,000, nada más 5,000 millones de dólares iban dirigidos a crear industrias, a crear empleos, o sea, inversión directa. Y los otros 28,000 millones de dólares eran para jugar al casino, como le llaman los panistas, para jugar en la bolsa. No iban destinados a crear empleos. Aún así, la inversión extranjera directa para 94 se derrumbó, incluso la inversión especulativa. En 94, de 33,000 cayó a 12,400 millones de dólares. Cayó 20,000 millones de dólares. Y fue del orden de 9,000 millones de dólares de inversión de portafolio, o sea, inversión especulativa, y 3,000 millones de dólares de inversión directa. A esto le apostó el gobierno de Salinas, a la inversión extranjera golondrina. Y en el último número de la revista Newsweek, la portada está muy significativa. Tienen a Zedillo con un gesto de dolor y dice: ¿qué fue mal? ¿Qué hizo que las cosas fueran mal? ¿Por qué las cosas fueron mal? Entonces señala que México se convirtió en un atractivo para los especuladores norteamericanos. Dice: los fondos de pensiones de Estados Unidos, que es una gran cantidad de dinero, los fondos de pensiones, los manejan en general chavos muy jóvenes. Y hay un fondo que se llama el Fidelity Trust, que son muchos miles de millones de dólares, que tenían prohibido invertirlo fuera de los Estados Unidos. Pero cuando el año pasado salen las ofertas de tesobonos para jalar más inversión extranjera, este muchacho de 30 años dice: sería ahorita imperdonable, sería un error económico no invertir en tesobonos en México. Entonces, gran parte de los fondos de pensiones de Estados Unidos llegan a invertirse en México en tesobonos, dadas las condiciones tan favorables que se veían para este tipo de inversión. Ahora, los tesobonos surgen en el momento en que la inversión extranjera directa empieza a salir después del asesinato de Colosio. Después del 23 de marzo del año pasado empieza a salir inversión extranjera, entonces vienen los tesobonos para jalar capital. Y en esta inversión, que es una inversión eminentemente volátil, que con una llamada de teléfono se puede cambiar de México a Singapur, o se puede cambiar de Singapur a Zúrich. En esta inversión basa Salinas el éxito económico de México, en un dinero que a veces ni siquiera existe constante y sonantemente, no existe en las cajas del gobierno mexicano, sino que son títulos únicamente. Es una inversión netamente especulativa de casino, y en esta basa el gobierno mexicano el pivote de su política económica. Conforme los focos rojos se siguen prendiendo en México, empiezan a fugarse los capitales, y no son focos rojos únicamente políticos. Zedillo le pretendió echar la culpa a Marcos de toda la fuga de capitales, pero los hechos nos dicen que la fuga de capitales comienza a darse muy fuerte ya después del asesinato de Colosio.
se recupera un poco después de las elecciones del 21 de agosto, pero vuelven a salir los capitales despavoridos después de la muerte del asesinato de Ruiz Massieu. El año pasado se fugaron 23.400 millones de dólares del país. En los últimos 60 días, el 47% de ellos. En los últimos, o sea, desde el último informe de Salinas. ¿Por qué? Porque ya era evidente para los inversionistas extranjeros que aquí iba a haber un colapso económico y esperaban que el 1 de noviembre Salinas indicara o diera señales de que la economía iba mal, que habían algunas cosas que no habían salido y que iba a empezar a haber devaluación, que iba a haber alza en las tasas de interés, etcétera, etcétera. 1 de noviembre. Y Salinas no hace nada de eso. El gobernador del Banco de México, en su único intento de autonomía, pues autónomo supone el Banco de México, Miguel Mancera Guayo, trata de subir las tasas de interés para atraer capitales, pero Pedro Aspe se opone. Zedillo pide una devaluación y Aspe no quiere. El 1 de noviembre Salinas tiene un informe eminentemente triunfalista y esto les da pésimas señales a los inversionistas extranjeros que empiezan a sacar su dinero, y esta huida se agudiza mucho a partir del 1 de diciembre, de tal manera que prácticamente ya no hay reservas, después de que habían sido hasta de 17,000 millones de dólares, las reservas llegan a 3,000 millones de dólares apenas el 19 de diciembre, y entonces se viene la devaluación. Lo que se fugó en capitales el año pasado, en 94, equivale a los presupuestos de salud, de seguridad social, de vivienda, de desarrollo urbano, de abasto, de ecología, de agua potable, del sector laboral, del fomento industrial, minería, turismo y pesca. Prácticamente a todo el presupuesto social de México y de fomento industrial equivale lo que se fugó el año pasado. A una tasa de como de 3.50 de pesos por dólar, fueron 84,000 millones de nuevos pesos. ¿Por qué Carlos Salinas de Gortari no tomó a tiempo las medidas adecuadas? ¿Por qué no empezó a ampliar la banda de flotación del peso? ¿Por qué no tomó medidas para proteger la fuga de capitales, etcétera, etcétera? ¿Por qué? Por dos razones. En primer lugar, por el presidencialismo tan acendrado que se vive en México. Salinas no tenía ningún contrapeso, ningún candado económico, ningún candado político para hacerle contrapeso a su política económica. Era totalmente independiente a este nivel Carlos Salinas de Gortari. Pero por otro lado, además tenía al gobernador del Banco de México, que supuestamente es autónomo, pero tampoco se tomó en cuenta el gobernador del Banco de México. Entonces se derrumba el mito genial, pero no únicamente se derrumba este mito de que la inversión extranjera podría ser la palanca de desarrollo de México. También se derrumban otros mitos, por ejemplo, de que los grandes logros del sexenio de Salinas habían sido el control de la inflación y el crecimiento económico. Y se ve que esos logros o son falsos o son muy costosos. Son costosos porque hubo un crecimiento muy relativo, pero que incidió en una gran concentración de la riqueza en los 24 millonarios forbianos, que ya le llaman así, lo que aparecieron en la revista Forbes, y además se disparó la extrema pobreza en todos los años del régimen. Entonces se ve que realmente el neoliberalismo no representó una alternativa para el país, que el neoliberalismo realmente implicó un mayor empobrecimiento, un deterioro grave de la planta productiva, una quiebra de un gran número de empresas mexicanas, un aumento del desempleo, vamos a decir ahorita los datos, y un disparamiento de las carteras vencidas en la banca, de todos los sectores prácticamente. Ante esta situación empieza
ante esta situación, después de un pasmo inicial que le costó la chamba a Serra Puche, el gobierno mexicano empieza a buscar ayuda del extranjero. Empieza a buscarla el gobierno mexicano, pero por otra parte, el gobierno norteamericano, muy preocupado, también empieza a buscar esa ayuda. Y todo el mes de enero empieza a cabildearse un aval que iba a dar el gobierno norteamericano hasta por $20,000 millones, el Congreso norteamericano, para que México pudiera obtener un préstamo y salir del apuro momentáneamente. Este aval es largamente discutido. A mí me tocó exponer en la Cámara de Diputados el borrador de discusión que los republicanos manejaron en el Congreso norteamericano sobre las condiciones que tendría el aval. Entonces no era un préstamo, era únicamente un aval para que el gobierno mexicano obtuviera los $20,000 millones. Las condiciones eran, cuando yo expuse en la Cámara de Diputados las condiciones para el aval, que eran un poquito menos drásticas que las condiciones que a final de cuentas se firmaron para el préstamo. Se subió un diputado del PRI, el diputado Levin Coppel, y dijo: ese documento es un documento más, a pesar de que era un documento oficial del Partido Republicano. Es un documento más, y además yo conozco otros documentos peores que ese. Entonces le dijimos: pues es su obligación, si usted conoce documentos peores, darlos a conocer a la opinión pública de México, para conocer las condiciones. Y el diputado, la cúpula de su partido no lo dejó subir a responder y a exponer el documento con condiciones peores, seguramente porque a final de cuentas ese documento peor es el que está vigente. Bueno, Clinton le dio el síndrome de José López Portillo durante el mes de enero. El síndrome canino le dio a William Clinton, y le dio por defender nuestro peso como un perro. Entonces se batió en el Congreso norteamericano para que se autorizara el préstamo a México. Cuando ya la vio muy difícil, porque había una gran oposición en el Congreso, porque a final de cuentas creo que tenían razón. Los congresistas norteamericanos decían: esto nos va a salir muy caro al taxpayer, al contribuyente norteamericano, le va a salir muy caro y no va a ser la solución para los problemas de México, porque es un préstamo únicamente para que México pague sus deudas a corto plazo. Entonces no se iba a autorizar en el gobierno mexicano, por el Congreso norteamericano. Entonces Clinton hace uso de facultades extraordinarias que se le conceden. Este préstamo que se discute en el Congreso, que empieza a discutirse en el Congreso desde finales de enero, y este préstamo que en la Cámara de Diputados se señaló que debería ser considerado y sometido al acuerdo del Congreso, lo firma Guillermo Ortiz y Rubin, de la Reserva Federal de Estados Unidos, lo firman el día 27 de febrero, se discute el 7 o el 8 de marzo en el Congreso, pero ya la discusión fue inútil porque ya la mayoría había decidido aprobarlo. Este préstamo, que apenas está empezando a fluir, los recursos del Fondo Monetario Internacional, no se va a usar para activar la economía del país, no se va a usar para crear industrias, para programas de fomento industrial, agropecuario, etcétera. Se usa para el pago de compromisos financieros a corto plazo, se usa para apuntalar el peso. Son $53,000 millones, y la semana antepasada Guillermo Ortiz Martínez dijo que no iban a ser suficientes, que ni siquiera para pagar la deuda son suficientes porque, los compromisos financieros del gobierno mexicano son de $70,000 millones. Así, con este préstamo llegamos a una deuda externa total del sector público y privado más o menos de $180,000 millones. Hay quienes se van más altos. O sea, esto significa que cada mexicano debemos $2,000 por cabeza. Hay un humanista, Noam Chomsky, en Estados Unidos, que cuando vio esto del paquete financiero dijo: el rescate financiero aprobado para México
está diseñado para proteger a los ricos de la disciplina del mercado. O sea, en el esquema neoliberal no es cierto que el libre mercado sea para todos. Los efectos del libre mercado le pegan duro a los fuertes y los gobiernos se organizan para que los efectos no les lleguen a los ricos y los protejan. Para esto es este paquete financiero. Pero lo peor del paquete financiero es la condicionalidad que implica, que yo les decía que ya se veía venir en ese documento que se llamaba Dole, el borrador Dole, no me acuerdo qué, la otra persona, el encargado de finanzas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. La condicionalidad que establece es la siguiente. Primero, hay un manejo de la política, el manejo de la política económica de México está totalmente subordinado a Estados Unidos y al Fondo Monetario Internacional. Periódicamente, más o menos cada 15 días, cada mes, el gobierno mexicano debe entregarle un reporte al gobierno de Estados Unidos sobre las principales características de la política económica, sobre los principales datos de la política económica. ¿Cuánto dinero se está ofreciendo? O sea, la oferta monetaria, las tasas de interés, la inflación, las políticas de restricción crediticia, etcétera. Y eso lo tiene que palomear prácticamente William Clinton mensualmente para que siga fluyendo el crédito. Lo que se ha dicho mucho, se hipotecan los recursos provenientes de las exportaciones petroleras. El Banco de México, Pemex abrió una cuenta en el Banco de la Reserva Federal en Nueva York y a ese banco directamente van a pagar los compradores de petróleo. Y en cuanto México se atrase en un pago, van a poder disponer la Reserva Federal de ese dinero mexicano. También prevé la privatización de paraestatales estratégicas, la Comisión Federal de Electricidad, los ferrocarriles, las telecomunicaciones, que cada día son más estratégicas. Luego, exige también, implica una intervención inadmisible, pero en la política exterior de México. En el documento que les digo del Partido Republicano, ese documento tiene dos versiones. La Cámara de Representantes dice que a cambio del aval, México se comprometía a no tener relaciones económicas con los países que no tuvieran gobiernos procedentes de elecciones libres. Eso decía la Cámara de Representantes. El Senado era más explícito, decía, México se compromete a no tener relaciones económicas con Cuba. Y, como lo vemos luego, también implicó una solución de fuerza en Chiapas. Finalmente, un cambio en la política migratoria de México que lo convierte en un socio, en un ayudante, como el Chester de la ley del revólver, lo convierte en un ayudante de la migra norteamericana. México se compromete a impedir la inmigración a Estados Unidos y a colaborar con las autoridades norteamericanas para la repatriación de los indocumentados. Eso es el paquete financiero, que es una de las medidas del gobierno cedillista para salir de la crisis. El otro es el AUCE y el PARAUCE. Esas siglas que son muy feas para pronunciarse, pero aún más feas para vivirse, son el Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica, el AUCE, del 3 de enero, y el Programa de Acción para reforzar el Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica del 9 de marzo. Los famosos pactos en los que muy poca gente creyó. Se dice que es una concertación muy obligada a ciertos sectores el 3 de enero, que implica ya el 3 de enero una política recesiva, control de salarios, algunos aumentos. Este pacto del 3 de enero no funciona, no logra traer la certidumbre al país, se empieza a disparar la inflación, no hay confianza, el dólar sube, la bolsa de valores baja. Entonces, el gobierno federal da a conocer el 9 de marzo el famoso PARAUCE, o sea, el programa de acción para reforzar, etcétera, etcétera. Esto implica lo que ya todos conocemos, 10% en aumento de salarios, la noticia buena, y las noticias malas, 35% de aumento a la gasolina, a los energéticos, 20% a la luz,
el IVA del 5%, etcétera, 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 ¿no? Lo que va a implicar, según el gobierno, una inflación de 42% para 1995, según el gobierno. Pero esta mañana, gambucineando, porque es lo que hace cuando uno ve los noticieros de Televisa, tiene que gambucinear ahí a ver cuáles son las verdaderas noticias, ¿sí? Gambucineando en el noticiero de Televisa, nos damos cuenta que la inflación, según los expertos de Televisa, ustedes sabrán hasta qué punto se puede confiar en ellos, va a ser de 55%. Esto aparentemente iba a traer calma, estabilidad a los mercados. Sin embargo, la bolsa sigue errática, el peso sigue, no baja lo que quisieran ellos que bajara. ¿Por qué? Porque este programa no le da confianza a los inversionistas extranjeros ni a los inversionistas locales. ¿Por qué? Vamos a ver primero por las razones económicas y luego los costos sociales. Económicamente, los inversionistas extranjeros saben que este plan de choque del gobierno mexicano es una medicina muy efectiva porque va a acabar con la enfermedad, pero va a acabar también con el enfermo. Es tan efectivo que para que el mexicano no compre dólares, para que el mexicano no consuma demasiado, porque eso dijo Ortiz Martínez en la Cámara de Diputados, que eso dijeron los priistas, mejor dicho, que el IVA era bueno porque iba a ahuyentar el consumismo. Los tarahumaras estuvieron muy contentos. Los tarahumaras estuvieron muy contentos con esta afirmación. Entonces, para que no se dé la compra masiva de dólares, para que no salgan los mexicanos a consumir y disparen la inflación, hay que reprimir esto. ¿Cómo se reprime? Se reprime con una política económica recesiva, que no tengan dinero para comprar dólares, que no tengan dinero para comprar productos, y así no hay inflación. Que no vayan a pedir préstamos, para que no vayan a pedir préstamos, subimos las tasas de interés. Ante este panorama de contracción, casi de aniquilamiento del mercado interno, por un lado, y por otro lado, con este panorama de altas tasas de interés que ninguna empresa va a resistir, no hay nadie que se anime a invertir en México. No resulta atractivo para ninguna empresa el panorama de México los próximos meses. Vamos a ver cuáles son los costos sociales de este programa, los costos sociales estimados. Vamos a ver en el empleo. Según Wharton, Cimex Wharton, una empresa de consultoría internacional de la Universidad de Pensilvania. Bueno, hasta ahorita los datos reconocidos, y vuelvo a citar a Televisa, los datos reconocidos son que hasta ahorita se han perdido 300,000 empleos en lo que va del año. En 1995, según Cimex Wharton, el número de ocupaciones remuneradas descenderá de 23 millones a 22 millones de ocupaciones remuneradas y 96 a 21.8 millones de ocupaciones remuneradas. De tal manera que tardaremos hasta el año 2000 para recuperar el número de ocupaciones remuneradas o de puestos de trabajo remunerados que teníamos en el 94. Hasta 1996 habrá 3.2 millones menos de empleos. Según la misma fuente, entre 1985, cuando empieza ya la apertura comercial de México, hasta 1999, México solo creará 881,000 empleos nuevos, más o menos 58,000 por año. Mientras que la demanda de empleo por la gente que va llegando al mercado de trabajo, por los jóvenes, de 85 a 99 será de 17,100,000. ¿Qué quiere decir? En estos 15 años, 16,219,000 mexicanos y mexicanas no encontrarán trabajo. Y el número de desempleados y subempleados se va a disparar de 4.3 millones en 85 a 20.5 millones en 1999.
El poder adquisitivo. Únicamente vamos a comparar aquí en la frontera cuánto era el salario mínimo en dólares en noviembre. ¿Cuántos? $3 y poco. Ahorita, ¿a cuánto equivale el salario mínimo en dólares? 40 centavos. 2.45. Sí, tenemos un descenso de casi 50%. Tomando en cuenta el aumento de sueldo de 10% que hubo en enero y el del 10% que va a entrar en vigencia a partir del 1 de abril, son 21% de aumento más o menos para 1995 de los salarios. Si lo comparamos con el 42% de inflación que dice el gobierno que va a haber, ya tenemos una pérdida de 21%. Pero si lo comparamos con los datos dados por Televisa hoy en la mañana, para que vean que está muy fresco los datos de esta conferencia, tenemos que va a haber una pérdida de poder adquisitivo de 34% en este año de 1995. Podríamos agregar otros datos que harían más negro el panorama económico, pero no me quiero extender más en esto. La concentración del ingreso. Con la caída prevista del salario y del producto, que va a ser entre 4 y 5% este año, no 2% como dice el gobierno, la participación de las remuneraciones en el Producto Interno Bruto va a caer estrepitosamente. Al mismo tiempo, la participación del capital en el producto va a incrementarse. En 1983, el 29%, las remuneraciones representaban el 29% del producto. Para 1994 representan únicamente el 26%. El investigador José Luis Calva hizo un análisis muy interesante de la deuda social del gobierno de México. ¿Cuánto le debe el gobierno mexicano a los trabajadores? Viendo cómo ha descendido la participación de los salarios en el producto los últimos años. Y la conclusión que saca José Luis Calva es que durante el sexenio de Salinas, el gobierno le quedó a deber a los trabajadores, nada más el sexenio de Salinas, sin acumular lo que venía ya de los sexenios anteriores, $200,000 millones. O sea, más la deuda que tiene el gobierno con el pueblo de México, y esto no es demagogia, se los puedo enseñar el artículo, es mucho más, es 20% más grande o 10% más grande que la deuda externa total de México. Aunque se dice que no, por otra parte, la inflación abatirá el gasto social, habrá costos sociales tremendos, afectación de la salud, deterioro de la dieta, desnutrición, disminución de la población derechohabiente, deserción escolar, delincuencia, empleos precarios, etcétera, suicidios por carteras vencidas que se han visto acumulados. A este programa sedillista para hacer frente a la emergencia económica, algunos le dan un periodo de gracia de 1 año, otros le dan menos. La Coparmex, los patrones de México señalaron el jueves pasado. Este programa, el de Cedillo, el que se puso en marcha el 9 de marzo, debe empezar a dar resultados positivos dentro de 3 meses. Si no da resultados positivos dentro de 3 meses, la inestabilidad social en México en 6 meses será tremenda. Esto es la Coparmex, la que está dando únicamente 3 meses de chanza, podríamos decir, a este modelo. ¿Por qué se ha llegado a este nivel de crisis? Porque definitivamente el modelo económico se ha agotado. El modelo económico neoliberal se encuentra totalmente agotado. Ese modelo económico que consiste, dice otra vez Noam Chomsky, en mercados libres para los pobres y protección estatal para los ricos, se encuentra en franca descomposición. Se hizo demasiado y fue demasiado poco. El gobierno entregó soberanía, entregó bienestar social, entregó empresas estratégicas y sin embargo fue demasiado poco para lograr el bienestar para tu familia. No se superó el círculo vicioso recesivo. Los mexicanos, y esto desgraciadamente es literal, no es en sentido figurado,
Los mexicanos hipotecamos nuestras casas, porque ahora gran parte de las casas mexicanas están hipotecadas, incluyendo la de un servidor. Están hipotecadas, o las hipotecas se hicieron impagables, y a pesar de eso, hipotecamos las casas, perdimos los bienes para pagar los errores del gobierno, para pagar los errores de los conductores de la política económica. Y volvemos a lo mismo. La economía no falló únicamente por lo económico, la economía falló por lo político, por la ausencia de contrapesos, por el autoritarismo presente en la conducción del modelo económico, porque no se confió en la propia sociedad, en la fuerza de la sociedad mexicana, y se quiso entregar todo a los inversionistas extranjeros. Yo creo, ayer lo dije en Casas Grandes y les dio mucho gusto, yo creo que lo que nos hace daño en México económicamente no es la importación de manzanas de Estados Unidos, ni la importación de Levi's, ni la importación de Burger King. Eso no nos hace tanto daño. Lo que nos está haciendo mucho daño en México, y que ya debería tener un control total de importaciones, son la importación de economistas formados en Harvard y en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Aquí en México tenemos economistas con propuestas alternativas muy sanas. Yo estoy haciendo un análisis de coyuntura, en otro momento podríamos saber de las propuestas que no únicamente nuestro grupo parlamentario ha hecho en la Cámara, nada más que las propuestas económicas alternativas no son tan fotogénicas como una canasta de huevos que se pone enfrente de los diputados. Entonces no salen en la televisión las propuestas económicas alternativas. Las hay del grupo parlamentario del PRD, las hay de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, las hay del Colegio Mexicano de Economistas, las hay del PAN. O sea, hay toda una serie de propuestas alternativas económicas que no han sido tomadas en cuenta. Esta gran crisis económica, pues, rompe la pompa de jabón que había sido el milagro económico del sexenio salinista, ¿sí? Rompe el alivio temporal que había tenido la economía mexicana por la inyección de capital extranjero, ¿sí? Y hiere de muerte a dos instituciones claves en el sistema político del país: el presidencialismo y el partido de Estado. Entonces ya pasamos a la siguiente parte, que es la crisis política, pero creo que me estoy colgando mucho en el tiempo. ¿Ya seguimos? Sí. Estamos encarrilados. Bueno, la crisis política. El equipo neoliberal de los Salinas y Zedillo Boys, ellos pensaron que el éxito de la política económica iba a postergar la necesidad de una reforma política sustancial. Salinas hizo varias reformas políticas, pero siempre le sacó el ojo al parche, siempre trató de evitar que se quitara de las manos del Estado el control del proceso electoral. Entonces hubo avances, pero no se avanzó en lo sustancial. La presión de las fuerzas sociales y políticas del país por una reforma política y electoral, ellos pensaron que le iban a aliviar a través de los éxitos económicos. Y el 21 de agosto parecieron tener un respiro. Dijeron: la gente nos plebiscitó, ganamos las elecciones del 21 de agosto con toda claridad, entonces podemos seguir postergando indefinidamente la reforma política. Sin embargo, las cosas se comienzan a complicar: el asesinato de Ruiz Massieu, los asuntos no resueltos de Chiapas y de Tabasco, y finalmente la crisis económica. Acuciado, Zedillo comienza a tratar de dialogar con la oposición, dialoga con la oposición desde pocos días antes de subir al poder, pero son intentos todavía muy tibios, son más bien para meter a la oposición a la foto que para lograr acuerdos sustanciales, y de hecho no se avanza. La reforma política no avanza hasta que la crisis económica
se cierne dura sobre el gobierno de México. Los días anteriores a la Navidad son especialmente difíciles. Esto en el país el 22 de diciembre. Entonces, Zedillo, muy acuciado por la crisis económica, por el problema de Chiapas, trata de llevar a cabo rápido un acuerdo político para impulsar la reforma económica, y así se firma a mediados de enero el acuerdo político nacional que signan los principales partidos políticos y del cual es testigo el presidente de la República. Parecería que este acuerdo se celebró mucho en algunos medios de comunicación, decían es como el pacto de la Moncloa que dio lugar a la transición democrática en España, etcétera, etcétera. Sin embargo, este acuerdo pronto es torpedeado. Inmediatamente que se firma, comienza a torpedearse y va a caer realmente, va a fracasar, porque estipulaba, entre otras cosas, un arreglo político en Tabasco. Había un acuerdo para que renunciara Roberto Madrazo Pintado, el gobernador de Tabasco. Hay una rebelión local de los priistas de Tabasco, que incluso amenazan, según ellos, con separarse del país si quitan a Madrazo. Zedillo no puede imponerse a los caciques locales y al grupo Hank, que los apoya, y esto torpedea, esto realmente sabotea el acuerdo político nacional, que en realidad no ha funcionado. Entonces, al fracasar este acuerdo político nacional, queda muy evidente la crisis del sistema político mexicano, que tiene dos ejes. Primero, la crisis del presidencialismo. Por ahí hay un dicho popular que dice: mal comienza la semana quien es ahorcado el lunes. Yo creo que esto se le puede aplicar al gobierno de Ernesto Zedillo, ¿no? Comenzó mal el sexenio, ¿verdad? La herencia salinista al gobierno de Zedillo es pesadísima. No únicamente tiene la crisis económica, sino tiene los fraudes electorales de Tabasco, Chiapas y Veracruz pesando sobre él. Salinas había podido salir más o menos airoso, había reforzado el presidencialismo por el apoyo de la inversión extranjera. Logró Salinas que los préstamos extranjeros pudieran traducirse en Pronasol, y convirtiendo el Pronasol en un instrumento total, en una chequera del presidente. El Pronasol logra darle un nuevo aire, tal vez el último, al presidencialismo. Pero a Zedillo no le toca la herencia más que de crisis. Ya me rebrujé. El rumbo económico y la rebelión en Chiapas, por una parte. Por otra parte, la incapacidad para controlar a los dinosaurios y a los caciques regionales, de ofrecer salidas adecuadas en Tabasco, Chiapas y Veracruz, de ofrecer investigaciones contundentes de los 3 magnicidios, le han restado a Zedillo enorme credibilidad y legitimidad, y han producido los primeros chistes políticos del sexenio. Es un presidente débil que tiene que apoyarse, aparentemente débil, que tiene que apoyarse en medidas autoritarias. Luego, se nos dice en semanas, hace apenas algunas semanas, que Zedillo no estaba suficientemente informado sobre la situación económica del país. No sabe cómo hacerle para remontar la crisis, ahí sí que no sabe cómo hacerlo. Tiene que responder con medidas muy tímidas o medidas que le causan un gran desgaste político, como es el caso del AUCE y el PARAUCE, etc. Se impone al Congreso, por ejemplo en el caso del IVA, se impone al Congreso, se impone a la mayoría priista, que celebra el triunfo, pero que sin embargo es altamente cuestionado por la televisión. A pesar de todo esto, sigue sin convencer Zedillo. La mejor manera de que se viera que él convence es de que fluye la inversión extranjera y se estabiliza el peso, pero esto no se da. La bolsa sigue errática. Además, Zedillo se debilita por la guerra de bandas. Tiene que profundizar las investigaciones de los casos Colosio, Ruiz Massieu. Ante la falta de salidas económicas, tiene que entregar la cabeza de Raúl Salinas de Gortari,
aunque la gente dice que para qué quiere la cabeza, que lo que quiere es la lana que se llevó. Tiene que entregar la cabeza de Raúl Salinas de Gortari para calmar un poco la inconformidad, pero esto lo acaba de malquistar con Carlos Salinas de Gortari y se da esa guerra de bandas, como dice Adolfo Gili, entre el grupo dominante, que termina con un empate a 1, ¿verdad? Salinas hace su berrinche y le mandan a Barman, aparentemente gana el round de la huelga de hambre en Monterrey, pero después tiene que salir del país y su hermano aparece en la primera plana de todos los diarios como un criminal ya convicto en el penal de Almoloya. El segundo ingrediente de la crisis política es la crisis del partido de Estado, la crisis del PRI. La guerra de bandas y los asesinatos de Ruiz Massieu y de Colosio nos dicen que es evidente que hay una grave descomposición interna en ese partido. Que se han roto. El PRI era un partido construido a través de alianzas muy sólidas de diversos sectores desde que se inició el PRI. Esta ruptura de las alianzas básicas, de las fórmulas de convivencia, de los representantes supuestos de los obreros, de los representantes supuestos de los burócratas, de los sectores empresariales, se rompe. Pero además el partido pierde sus banderas principales, es vaciado totalmente de su contenido social. El contenido social, las demandas sociales del PRI pierden todo su contenido porque porque se dedica el PRI a apuntalar a los gobiernos neoliberales. Entonces todas las demandas sociales que le dieron base social al partido son dejadas de un lado, entonces se vacía de bases sociales también. También tenemos la rebeldía de algunos poderes locales y la fuerza de grupos económicos muy fuertes ligados al poder político. En caso concreto, el grupo Atlacomulco, comandado por Jan González. Todo esto bloquea todo intento de reforma al interior del PRI y le da una gran inestabilidad a la vida política en este país. Se bloquean las salidas democráticas a los conflictos de Tabasco y de Chiapas, se bloquean las salidas democráticas a los conflictos electorales de Veracruz, hay violencia, hay inestabilidad y no se resuelve, por otra parte, la crisis del PRI. A esto hay que sumarle que el sistema político está invadido hasta la médula de la corrupción y de la alianza con el narco. Está penetrado por el narco, esto lo acaba de reconocer el mismo Zedillo. Todo el aparato de Estado y de gobierno obedece a estos intereses. Algunos dicen que esto significa ya la crisis terminal, la crisis final del sistema político de México, que aquí ya se acabó el PRI. Algunos dicen que no hay que ser tan optimistas, que es una crisis fuerte, pero que queda todavía la posibilidad de una rearticulación de las élites, que superen sus diferencias y que se constituya un nuevo centro de poder por la alianza, por un lado del PRI, por un lado del presidente de la República, de los 24 financieros del grupo consignados en la revista Forbes, de los narcos, ¿sí? Y que esta nueva alianza autoritaria incluso pueda hacer funcional el bipartidismo, que incluso pueda contar con el apoyo del Partido Acción Nacional, esta nueva alianza autoritaria, mediante la concesión de triunfos graduales. Y otros señalan que se podría pensar incluso en un nuevo acuerdo político nacional con concesiones importantes en lo electoral y que coquetearía para tener no únicamente el apoyo de Acción Nacional, sino el apoyo de algunos sectores del PRD. Una reforma política muy acotada. Esto habría que verlo. Tercera parte de la exposición, el abismo chiapaneco. Yo creo que el comandante Marcos, o el subcomandante Marcos, nunca había sido tan profético, y una de sus frases mejores es la frase que le dice a Zedillo en la primera carta de cuando era presidente. Le dice: bienvenido a la pesadilla.
Y yo creo que Zedillo nunca le ha dado más coraje que Marcos tenga razón. El abismo chiapaneco, porque así es realmente lo que sucede en Chiapas, muestra claramente los zigzagueos de Ernesto Zedillo en Chiapas, en su política en Chiapas, donde se pueden distinguir únicamente de noviembre para acá los siguientes momentos. Hay un primer momento que es desde que Zedillo toma posesión aproximadamente, ¿sí?, donde se revela un endurecimiento inicial del presidente con respecto a Chiapas. Zedillo no menciona con su nombre al Ejército Zapatista, desconoce a la CONAI, asiste a la toma de posesión de Robledo el 8 de diciembre en Tuxtla Gutiérrez. Es evidente que hay un endurecimiento. Se rompe el cerco por los dos ejércitos entre el 18 y 19 de diciembre. El ejército mexicano entra más a la selva y el ejército zapatista rompe ese cerco y llega a poblados aparentemente controlados por el ejército mexicano. Está en un tris de declararse las hostilidades, pero entonces, en este contexto de una guerra ya inminente, se da una furiosa o una hermosa reacción de la sociedad civil, que comienza con el ayuno de don Samuel, pero sigue el ayuno del Ángel, y en casi todos los estados de la República empiezan a darse movimientos exigiendo la paz, y los ayunos se reparten por toda esta república, que por sí cada vez ayuna más, ¿no? Entonces, por una parte, esta respuesta de la sociedad civil. Por otra parte, la crisis económica que estalla el 20 de diciembre de una manera ya clarísima, inexorable. 20 de diciembre estalla la crisis. Y por otra parte, el cuestionamiento que yo creo que también es importante, que se hace en el Congreso, de la iniciativa de Zedillo de que la Comisión Legislativa se convierta en intermediadora, y el triunfo en el Congreso de la propuesta del PRD, que la Comisión Legislativa no sea la mediadora, sino sea nada más una facilitadora, que en ningún momento desplace a la CONAI. La crisis económica, la reacción de la sociedad civil y la reorientación del Congreso hacen que por fin a principios de enero cambie la política zedillista hacia Chiapas, se detenga un tanto la ofensiva del ejército, se reconozca a la CONAI como mediadora y empiece a trabajar la Comisión Legislativa. Este sería el segundo momento, que tendría como su punto de culmen el diálogo del secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma, con el subcomandante Marcos el 15 de enero en la selva. Es el momento de distensión. Pero luego se empieza a generar un tercer momento, que está muy enmarcado por el paquete financiero norteamericano, por los condicionamientos, primero del Congreso y después de Clinton, que el 1 de febrero ya aprueba el paquete financiero, que tiene la condicionalidad que decíamos antes. Está condicionado también por el endurecimiento en Tabasco, por la no respuesta a los acuerdos por parte de los caciques priistas, y que va a culminar este endurecimiento con la ofensiva del 9 de febrero, con el ataque a las bases sociales de los zapatistas, con el cerco al Ejército Zapatista Nacional, de Liberación Nacional, y con el ataque a las bases de sustentación económica de la población aledaña a la selva. Este tercer momento, que es de guerra declarada práctica, o de guerra no declarada, pero de militarización total, que echa por tierra todos los avances logrados hasta el 15 de enero. Este momento está muy inducido por el paquete financiero norteamericano y el endurecimiento de los dinosaurios. ¿Qué es lo que lleva a un nuevo momento en Chiapas? Lo que está llevando apenas a un nuevo momento en Chiapas, una nueva reacción de la sociedad civil, que empieza otra vez a trasladarse a Chiapas, al llamado don Samuel Ruiz, diciendo hay que poner entre los dos ejércitos a la sociedad civil. Viene también por una nueva caída del peso, viene enmarcado por una nueva caída del peso, por una nueva caída de la bolsa.
por el paquete de 9 de marzo, muy antipopular, por la votación del IVA, ampliamente rechazado. Obviamente, ante tanto rechazo, Zedillo no podía continuar su ofensiva y viene la promulgación de la ley de la conciliación, concordia y pacificación de Chiapas, y parecería que estamos, al reanudarse el diálogo epistolar entre los zapatistas y el gobierno, entrando a una nueva etapa de este conflicto. ¿Cuáles serían las posibilidades en Chiapas? La primera posibilidad sería la siguiente. La negociación va a ser larga y difícil, pero eso no está tan malo, Yo pienso que es más bueno que malo, porque a final de cuentas, con los zapatistas armados y no combatiendo ni siendo aniquilados, las fuerzas del cambio en este país, así tan fuerte, así tan amplio como son las fuerzas de cambio, tienen una fuerza, tienen un aliado armado, ¿sí?, que le confiere más fuerza a esa amplia alianza de sectores que están demandando reformas sustanciales en México, ¿sí? En la medida en que esos sectores puedan hacer más confluencia y los zapatistas ni sean derrotados ni sean desarmados, esta confluencia va a tener más fuerza. Por otra parte, el gobierno sí ha dejado su táctica ofensiva en lo general en Chiapas, pero no le ha bajado el volumen a su táctica represiva de ataques selectivos. Hace 10 días más o menos, 2 organizaciones no gubernamentales pacíficas de indígenas, de gente muy pobre del estado de Hidalgo, del Valle del Mezquital, fueron atacadas por el gobierno de la siguiente manera. Son 2 organizaciones, una caja de ahorros y una que se llama COVAC, la Comisión para el Valle, y ellas tenían sus cuentecitas de banco, donde recibían las cooperaciones, sobre todo las aportaciones de la cooperación católica internacional, y la caja de ahorros pues que se surtía con las aportaciones de los mismos indígenas. Ambas cuentas de bancos fueron congeladas por el gobierno con el pretexto de que era dinero para los zapatistas. Luego, en Chiapas, bueno, además de este ataque a las organizaciones no gubernamentales, diciendo que son posibles aliados, se queda muy clara cuál es la táctica del gobierno ahorita. Ahorita no tiene más que dialogar. Sin embargo, al mismo tiempo el gobierno espera desmontar los posibles aliados de los zapatistas y espera también aislar Chiapas, evitando confluencias de sectores sociales. Van a dejar un golpeo para cuando haya mejores condiciones económicas, sobre todo, o de nuevas alianzas. O sea, Chiapas, aunque se está dialogando ahorita, mi hipótesis personal es que no está resuelto. Habría que ver si hay recuperación económica y si el gobierno logra una nueva alianza, sobre todo con el PAN. Habría que ver si no vuelve en ese momento una represión más abierta. La solución de Chiapas, yo creo que depende del que sea mejor tejedor. A ver cuál lado resulta mejor tejedor de alianzas y de concertaciones con los sectores sociales. Ese va a ganar. Cuarta parte, me voy rápido. El día que se votó el IVA en el Congreso, estuvo en casi toda la sesión presente en una curul Carlos Monsiváis. Yo pensaba que nunca se había divertido como entonces. Le fui a enseñar un fax que me llegó de los deudores de la banca de Chihuahua y le dije que cómo veía el asunto, y él me dijo: esto es patético lo que está sucediendo en estos momentos aquí en la Cámara, dijo, pero no cabe duda, y se refirió al fax, que el país se está moviendo. Yo creo que ahorita podemos hacer rápidamente una geografía o una anatomía de la protesta. Indudablemente que Chiapas sigue siendo el foco principal de la movilización en México. No únicamente los zapatistas, sino ese gran movimiento social campesino encabezado por la CEOIC que se desarrolla allá, o ese movimiento cívico en torno al gobierno en rebeldía de Amado Avendaño, esa toma de presidencias municipales. Pero también los grupos de apoyo a Chiapas, la caravana Todo para Todos, la caravana Ricardo Pozas, etcétera, etcétera. Yo creo que Chiapas sigue siendo el principal foco de movilización social en este país, pero no es el único. La movilización por motivos económicos se está convirtiendo en la gran movilización de México.
Es una movilización que viene desde el problema de las carteras vencidas ya del año 89, 90, que se ha engrosado con los deudores y los usuarios de la banca, y que el gobierno ha engrosado más todavía con el programa económico del 9 de marzo y el aumento del IVA. Es una movilización que incluye muy amplios sectores sociales, que va desde la Coparmex hasta los campesinos. Es pluriclasista. Es una movilización que tiene una creciente politización, porque ya no únicamente la gente pide que se cambie el programa económico, sino que pide que se confisquen los bienes de Salinas. Está pesando fuerte sobre la actuación de los diputados. Hay un cuestionamiento, en Chihuahua se están juntando firmas pidiendo el desafuero de los diputados que aprobaron el IVA de la camisa del B, ¿verdad? Sí. El gobierno está promoviendo el desafuero. Por otra parte, y esto es muy interesante, en Chihuahua se está gestando una declaración muy amplia que apareció ayer en los diarios, que se llama Manifiesto de Unidad de los Chihuahuenses ante la situación de emergencia económica provocada por la sequía y agravada, y esto es lo más importante, por los recientes acontecimientos económicos. Esta declaración, que promueven en primer lugar los deudores de la banca, pero a la que se suman las cámaras empresariales de Chihuahua, a la que se suman los organismos de derechos humanos, el Frente Democrático Campesino, los diputados al menos de las fracciones del PAN y del PRD en la Cámara local y en el Congreso de la Unión, y que seguramente va a asignar también el gobernador del estado, que no es nada improbable. No sería, o sea, yo le llamaría la salida autoritaria a la vía chilena. Chile hizo un programa económico muy semejante al del 9 de marzo, programa económico recesivo en 1982, pero con un dictador. Aquí en México, este programa tan draconiano se puede sostener únicamente cerrando más espacios democráticos, por ejemplo, con un mayor endurecimiento, tal vez disolviendo el legislativo, o si no disolviendo, logrando el consenso del PAN, logrando una alianza del PAN, consiguiéndole más espacios, fortaleciendo todo el aparato militar, policíaco, ¿sí?, hasta que el modelo económico dé frutos. Este es un primer escenario, una agudización del autoritarismo, reduciendo espacios democráticos, para lo cual seguramente se requeriría una alianza con el PAN. La segunda vía sería la vía española, que sería una especie de pacto de la Moncloa, un pacto entre los partidos políticos, nada más los partidos políticos, para la transición democrática, pero nada más en el aspecto político, donde no entraría en la agenda ni Chiapas ni la cuestión económica y social. La agenda sería únicamente cuestión electoral, reforma del Estado, contrapesos de los poderes. O sea, una agenda eminentemente política, fuera la agenda chiapaneca y fuera la agenda social. Este pacto limitado sería entre los partidos políticos y no incluiría a la sociedad civil. Habría que ver cómo reaccionarían los partidos ante este pacto limitado y acotado. Sería, vamos abriendo la válvula de lo político, pero mantengamos cerrada la válvula de lo económico. Una tercera vía, un tercer escenario, sería el escenario soviético. Alguna gente dice, México se inclina mucho más hacia una salida tipo soviético que hacia una salida tipo español, ¿no? La democracia limitada. ¿Y en qué consistiría esto? Sería un derrumbe del partido de Estado, pero sin tener un protagonista alternativo. Un derrumbe del PRI, pero que se llevaría hasta el fondo a muchas fuerzas sociales, y sería un escenario de inestabilidad, de violencia, de descomposición social tremendo. ¿Por qué? Porque no habría una fuerza alternativa, no habría una confluencia que lograra suplir ese vacío de poder que deja el PRI, y las consecuencias a nivel económico, político, incluso ecológico, pues son los que podemos ver en la Unión Soviética de Yeltsin ahora. Y el cuarto escenario sería el escenario de los consensos nacionales. ¿Qué significaría? Sí, una derrota del partido de Estado, pero no por una alianza de partidos nada más, sino por el aglutinamiento de amplias fuerzas sociales y políticas.
el aglutinamiento de amplias fuerzas sociales y políticas en torno a una agenda amplia, en torno a una agenda que no sería nada más lo político, sino también lo social y lo económico. ¿Cómo lograr esta agenda? Yo terminaría con esta conclusión. ¿Cómo lograr que la transición mexicana a la democracia, que la construcción de esos consensos nacionales sea posible? Yo creo que en primer lugar hay que ponernos de acuerdo, todas las fuerzas sociales, en la construcción de esos nuevos acuerdos, de esos nuevos consensos, que pueden ser la defensa del empleo, la defensa del salario, del patrimonio familiar, de la planta productiva, de la soberanía, de la reforma del Estado y de una paz digna en Chiapas. Como que pueden ser la agenda de esa en la que se pueden construir los nuevos, en torno a la cual se pueden construir los nuevos acuerdos sociales. ¿Sí? Pero para esto no únicamente se requiere una agenda, sino se requiere una amplia confluencia ciudadana de fuerzas dispares, ¿sí? Una confluencia que no tenga purismos, de que este es de derecha y no lo vamos a admitir, o este es de izquierda y tiene un vocabulario guerrilleroso y no lo vamos a admitir, ¿sí? Que no tenga purismos, que no tenga protagonismos que hagan que algunos se alejen y otros no participen, que no implique subordinaciones de las fuerzas a un partido o de un partido a las fuerzas cívicas, sino que haya un amplio eje de igualdad. El gran interlocutor debe ser la sociedad civil organizada, ¿sí? Y su prioridad debe ser lograr estos nuevos acuerdos, que implican realmente una transición a la democracia en lo político y un sistema económico menos injusto. Para esto es necesaria la participación directa de la sociedad civil organizada en todas las instancias, para definir las nuevas reglas del juego económico y del juego político. Yo creo que el Manifiesto de la Unidad Chihuahuense es una primicia de lo que pudiera ser esta agenda mínima y esta confluencia de fuerzas sociales. Yo creo que esto hay que seguirlo tejiendo. Hay que tejerlo organizativamente, invitando a amplias fuerzas, y hay que tejerlo en cuanto al contenido de reformas y de reivindicaciones. Esto es la tarea que algunos le llaman la construcción de un nuevo centro político del país. Un nuevo centro porque no sería una agenda que recoja nada más las demandas de los trabajadores, sino también recogería las demandas de los empresarios. Sería un nuevo centro político para sacar al país de la emergencia, para hacer un gobierno de salvación nacional. Yo aquí terminaría. Preguntas. Sí. Sí. Preguntas y a ver si hay respuestas. Sí. Es que entre los síntomas de la movilización social que refieres, a mí no advierto porque hay una movilización que se ha estado dando aquí en Ciudad Juárez. En el mes de marzo más de 10,000 trabajadores se han parado hasta obligar a las empresas a negociar aumentos de salario. En Estados Unidos las iglesias han forzado a General Motors a decretar un aumento general de salario a sus trabajadores en la industria maquiladora. Estas cuestiones a mí me parece que tienen una importancia, por lo que yo veo, frente a las movilizaciones que requieren de la sociedad civil, una importancia muy grande. Sin embargo, no se sopesan con la importancia que tienen. Y por ejemplo, aquí hay una cuestión interesante. Yo no me explico cómo el PAN puede firmar un convenio por la recuperación que se está promoviendo, si en torno a
las demandas salariales de los trabajadores, que es la esencia aquí en Ciudad Juárez, sigue articulando una política de represión, una política de aislamiento de los trabajadores, una política de defensa de los intereses de las grandes empresas, a sabiendas pues de que el incremento salarial en la industria maquiladora no perjudica, sino a la inversa, ayuda a mejorar la situación del país en cuanto a mayores ingresos de divisas. Entonces, a mí más bien me da la impresión que Acción Nacional es capaz, o diputados de Acción Nacional, o el mismo gobernador, pero el gobernador justificó el incremento del IVA un día antes de que se votara, y luego está en contra del incremento del IVA un día después de que se vota. Más bien se trata de una cuestión importante. El PAN se está derrumbando aquí en el Estado. Se está derrumbando por una serie de políticas erráticas. Y en ese sentido está muy necesitado de rearticular formas, de volver a revestirse para pasar este proceso electoral que estamos viendo. Y yo digo, ¿en qué medida convenios de ese tipo, que no van al fondo, nada más sirven para rearticular al PAN, para volver a revestirlo al PAN de una imagen democrática? Y bueno, una vez pasado el proceso, el PAN vuelve a su política antipopular, represiva, sin atender los problemas básicos. Eso a mí me preocupa mucho en estas circunstancias. O sea, yo creo que la movilización de los trabajadores, así como el de la RCA, que rompió los topes salariales, y otros grupos, ha sido muy importante y no ha sido consignado suficientemente en la llamada prensa nacional o los llamados medios nacionales, y que creo que es definitivamente muy significativo y que habría que tomarlo en cuenta. Lo segundo, pues yo resono mucho con sus cuestionamientos. Lo segundo, yo resono mucho con sus cuestionamientos, pero por otra parte yo creo que otras fuerzas no pueden permanecer aisladas de estas demandas, ¿no? Sino que deben insistir en que se sea consecuente con estas demandas y que se vaya más allá de una demanda meramente coyuntural. Sobre la actuación del gobernador del estado, yo estoy muy de acuerdo con ello, que primero se colgó del salinismo, ahora después dijo que era inevitable, que no había de otra, el programa económico, luego lo empieza a cuestionar, está en contra del IVA, ataca al Congreso en general, no nomás a los diputados priistas, sino dice que los diputados no servimos para nada, que somos como mangas de chaleco. Yo pienso que hay un zigzagueo tremendo y la constante sería lo que quiere el gobierno del Estado, es más recursos para el gobierno del Estado. En una línea de cuestionamiento, tú señalabas ahí que hay varias propuestas que se han expresado nacionalmente en la Cámara de Diputados, y señalabas, bueno, está la propuesta del PAN, del PRD, de otras que no se han tomado en cuenta. A mí me parece importante ver cuáles son las que se han tomado en cuenta en todos estos años y cuáles no, porque decir ahorita la propuesta del PAN no se ha tomado en cuenta, bueno, es olvidar que el programa estratégico del PAN es justamente ¿no? Incluso se decía por los propios panistas, Salinas fue mucho más lejos de lo que podía venir en Maquillo. Es decir, si Maquillo llega a la presidencia de la República, no había llevado a cabo el programa estratégico, económico, sobre todo el PAN, con tanta puntualidad y con tanta precisión y con tanto empuje como llevó a cabo Salinas de Gortari, ¿no? Entonces ahora sería muy importante precisar cuáles son las propuestas nacionales que hay, ¿no? Porque si las metemos todas en el mismo costal, toda la oposición es igual, ¿no? Toda la oposición es igual y a nadie se le toma en cuenta, pues volvemos a caer en los mismos errores, ¿no? Yo creo que hay que precisar muy bien cuáles son las propuestas nacionales que hay, y en el caso del Partido de Acción Nacional, pues a ver cuál es su propuesta ahora, nueva, ¿no? Yo creo que es muy válida la precisión, ¿sí? Y habría que ver también qué sectores. Yo creo que la propuesta estructural, digamos, de Acción Nacional fue definitivamente tomada en cuenta, hasta el punto de que dijeron, nos robó las banderas económicas Salinas, indudablemente, privatización, desaparición del ejido, etc. Eso es clarísimo. Ahora hay un sector combativo del PAN
que ha estado cuestionando fuertemente el programa económico. Yo diría la cuestión de coyuntura. El PAN ha estado cuestionando más las medidas coyunturales últimamente, aunque sí hizo algunas críticas a la política salinista en el desglose del informe, muchas de ellas orientadas a que no se fue suficientemente neoliberal, tal vez. Entonces, creo que algunos sectores del PAN tienen una propuesta coyuntural un tanto diferente a la del gobierno, sin dejar de estructural, que sí ha sido tomado en cuenta, o sea, el modelo neoliberal en general. Tal vez lo que ellos critican de que ese modelo neoliberal fue demasiado lejos y se olvidó de hacer una economía humana, que es la bandera de los panistas, pero nunca han explicado ya en concreto cómo se puede conjugar modelo neoliberal con economía humana. Esta es la gran deficiencia. Entonces yo sí preciso, me parece muy importante tu demanda de precisarlo. Yo creo que el PAN tiene un programa coyuntural diferente al del PRI, coyuntural, ¿sí? Y en lo que se refiere al PRD, pues ha estado proponiendo un programa económico alternativo todo el tiempo, que no ha sido tomado en cuenta para nada, ese sí. No ha sido tampoco suficientemente conocido por la opinión pública. Ahora, y también se ha satanizado, se piensa que el programa económico alternativo, o se quiere hacer creer del PRD, es la moratoria. Entonces dice, no, es irresponsable lanzarse una moratoria, cuando el PRD lo que está proponiendo es una renegociación de la deuda en otros términos, ¿no? A más largo plazo, de tal manera que se pueda dejar mucho más recursos para el fomento de la actividad económica local gracias a esa renegociación. Es uno de los puntos de este programa.